Tengan ustedes muy buenas noches, si es que pueden, después de prestarle atención al relato del cual hoy venimos a conversar. Hoy les traigo esta reseña a un clásico del autor Howard Philip Lovecraft, también apodado el maestro de Providence, o por lo menos así le digo yo, llamado El horror de Dunwich. Seguramente lo has sentido mencionar, pero ¿sabes de qué se trata? Es una novela muy corta. Fue escrita en el año 1928 y la primera vez que se publicó en la revista Weird Tales fue en el año 1929. En esta revista ya habían aparecido varios relatos de Lovecraft. Y bueno, había que trabajar, se asoció con una revista. Cabe aclarar antes de empezar que esto, para muchos estudiosos, entre los cuales quizás pedantemente me incluyo, esto forma una parte fundamental, no una piedra angular, pero sí una parte fundamental en lo que se conoce como los mitos de Cthulhu. Es una criatura de la cual ya hemos estado hablando, reseñando una canción, como también seguramente publique un video en donde hablo enteramente de él sin ninguna excusa de por medio, como por ejemplo canciones, o ya si no lo hice ya lo voy a estar subiendo. En fin, ¿de qué va esta historia? Yo considero que para poder entenderla en su totalidad hay que profundizar en cuáles fueron las inspiraciones que tuvo Lovecraft para poder escribirla. La inspiración surgió, considero, de una novela de Arthur Machen, concretamente llamado El Gran Dios Pan, del cual ya podemos estar hablando en algún otro video, como todo lo que vayamos a mencionar ahora. Y lo que tiene de especial es que en El horror de Dunwich esta novela se menciona muy claramente, así que no podemos negar esta influencia. Como también lo podría hacer la novela del sello negro. En estas novelas se narra la historia de un personaje que en un estado plenamente agónico se va transformando en otra cosa, ya que cuando muere nos damos cuenta de que no es totalmente humano. Así que si leemos El horror de Dunwich nos damos cuenta de que esta novela está clarísimamente inspirada en la obra de Arthur Machen. Otra obra que pienso que pudo haber servido de inspiración, pero que esta a su vez es un poco más antigua, es La cosa del bosque, que si mal no recuerdo fue escrito por Harper Williams. Y trata justamente de la historia de dos hermanos, de los cuales uno es menos humano que el otro. Hay incluso una novela más del señor Arthur Machen que se llama The Terror, que pudo servir como inspiración también para el título de la obra de Lovecraft. No lo estoy tratando como un plagiero, pero es que hay cosas que son evidentes. En esta obra que te menciono, nos habla de una ciudad, una pequeña aldea inglesa, que se sitúa debajo de una nube negra de la cual en su interior se ve como se emiten relámpagos. Pero lo más destacado es que en El horror de Dunwich, Lovecraft usa palabras como por ejemplo aclo y boorish, que son palabras de un relato de Arthur Machen que se llama The White People. También, muchos años antes de El horror de Dunwich, hubo un autor llamado Anthony Rood que escribió una novela llamada Oz, o si no Ozzy, y no me refiero al cantante, y que se publicó en el año 1923, en donde un monstruo es mantenido en secreto y alimentado oculto en una casa. Las similitudes son obvias. Y en esta obra se mencionan cosas que son más bien propias de la mitología de Inglaterra. Por ejemplo, que al morir tu alma es atrapada por un enorme pájaro negro que se llama, y préstenle atención, Whippoorwill. A mí me suena a Wilbur, que es el protagonista del horror de Dunwich. Ahora sí, en fin, teniendo esto en cuenta, la reseña. ¿De qué va El horror de Dunwich? Bueno, nos situamos en una pequeña localidad rural de Massachusetts. Un lugar llamado justamente Dunwich, un lugar que no existe dentro de la vida real, aunque sí exista justamente Massachusetts. Nuestro protagonista es Wilbur Wheatley, hijo de una madre soltera y con deformidades, y el cual nunca conoció a su verdadero padre. Aunque su abuelo, al cual conocemos como el viejo Wheatley, siempre afirmaba que iba a llegar un día en el cual Wilbur iba a clamar por su padre desde la cima de la colina Sentinel Hill.
Lo raro es que cuando se produjo el nacimiento, cuando nació Wilbur, fue en una noche en donde se escuchaban gritos en la oscuridad y en la cual los perros ladraban de una manera desenfrenada. Sabemos que los animales sienten cosas que los humanos no, y nos damos cuenta cuando los animales están claramente asustados. Lo que tenía en el transcurso de la vida Wilbur es que iba creciendo de una manera que no era anormal. Ese ritmo no podía ser normal, ya que en tan solo 10 años llegó a la plenitud de la virilidad. Obviamente que esto produjo que viviera aislado del resto de los habitantes del pueblo y que le costara relacionarse con sus pares. Interesante es que de la crianza de Wilbur se encargaba su abuelo, el cual hizo que fuera adepto a la brujería, al ocultismo, a la magia negra en general, y que se obsesionara queriendo encontrar el Necronomicon, que es un libro ficticio muy importante dentro de toda la obra de Howard Phillips Lovecraft. Wilbur quería conseguir el Necronomicon para que a través de este pudiera concretar el regreso de los dioses primigenios. Tanto Wilbur como su abuelo, mientras tanto, mantenían cautivo a un ser que era muy similar a, y recuerden el nombre, Yog-Sothoth. Pero ya nos vamos dando cuenta de por dónde va este asunto, ¿no? ¿Quién es este ser al cual están manteniendo escondido? Voy a dejar que vos mismo lo intuyas, pero ya es obvio, más si tenemos en cuenta las inspiraciones que hubo para esta obra, como expliqué al principio del video. La cuestión es que este es el ente que va creciendo de una manera totalmente desmesurada y la granja ya no es suficiente para poder albergarlo. Incluso hay una parte en donde ya empieza a desaparecer el ganado. Incluso la madre de Wilbur desaparece sin dejar ningún tipo de pista, de huella, de rastro. Entonces el viejo Whitley, el abuelo de Wilbur, fallece. ¿Qué pasa ahora con Wilbur? Es entonces que esta tragedia expone que Wilbur no es alguien normal, por si no se habían dado cuenta con las situaciones que dieron su nacimiento y su desarrollo prematuro. Este descubrimiento lo hace un doctor, que Wilbur no es normal, se mete en una universidad por asuntos de la trama y se da cuenta de que Wilbur tiene pelaje negro, tentáculos, una ventosa. Pero ¿cómo concluye la historia? Ante todo quiero que tengas en cuenta que es muy difícil hablar de alguna obra de Lovecraft sin meter spoilers. ¿Por qué? Porque todo es fundamental. Te vas a dar cuenta cuando lo leas. La historia termina cuando el horror de Dunwich, el cual no es Wilbur, destroza toda la granja y se escapa, ya que llevaba varios días sin probar bocado. La particularidad es que este horror es invisible, pero en el camino va dejando algunas huellas que facilitan su rastro. La gente obviamente que se encuentra horrorizada, pero es este doctor que va a ser muy importante en la trama, que por si te interesa, él se llama Francis Morgan y también tiene un colega que es el profesor Warren Rice. Llegan hasta Dunwich, pero en la universidad que se menciona y donde le pasa una tragedia a Wilbur, ellos pueden adquirir los conocimientos necesarios para poder terminar y ganarle a este monstruo invisible. Al final se usa una especie de polvo mágico del cual se encuentran referencias también en otras obras de Lovecraft, que hace que el monstruo finalmente pueda aparecer ante los ojos de las personas. Y quien resulta, por si no fuera obvio, y ahora sí te hago el spoiler, ser el hermano de Wilbur Whitley, el cual es mucho más similar a su verdadero padre, el mismísimo Yog-Sothoth. Después el grupo de alguna manera lo va a llevar hasta la cima de la montaña esta del Sentinel Hill, donde llevan a cabo un ritual enfermizo para que Yog-Sothoth se presente y vuelva a absorber a su propio hijo. Totalmente macabro. Hasta acá, gente, el video de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto de esta reseña como yo disfruté el haberla improvisado. Espero que te interese y que te pongas a investigar por tu cuenta sobre la obra de Lovecraft, porque es algo que te puede llegar a gustar indiscutiblemente. Te mando un gran abrazo, espero que tengas buenos días, que tengas buenas tardes, pero sobre todo que tengas buenas noches. Y quizás que tengas pesadillas con esta historia. Mi nombre es Lucas Farquete, nos estaremos viendo en el próximo video.